La agricultura y la ganadería viven en nuestra época tiempos de incertidumbre. Por eso hoy hemos querido acercarnos a una persona que desde su nacimiento vive integrada en el campo, sufre sus problemas e intenta buscar soluciones al futuro. Esteban Martínez Zamorano se incorporó a los trabajos del campo en edades tempranas, tras haberse pasado por la formación profesional y en unos primeros trabajos en una fábrica. Lleva casi 2 décadas como agricultor en las tierras de la zona de los Balbases, compaginando la vida entre esta población y la capital burgalesa. En 2018, los socios de la Saja de Burgos le eligieron como presidente, obteniendo un gran apoyo por parte de la organización, de la que había sido secretario en la etapa de José María Valdivieso. Desde el inicio de su mandato ha querido transmitir la opinión pública que es necesario que los productos lleguen al consumidor con una calidad excelente y unos precios razonables. Para Esteban es imprescindible que la gente sepa lo que compra, no se le engañe y consuma productos de la tierra. Durante estas fechas y con el apoyo de la organización, Esteban se suma a las protestas que exigen un precio justo de los productos del campo en una época clave, puesto que en el mes de abril se deciden los presupuestos que marcarán el futuro de la PAC. Buenos días, Esteban. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, estupendamente. Hablábamos de incertidumbre, ¿no? en el campo. Bueno, el campo, a pesar de que se vive tranquilo, que está, digamos que tiene todos los recursos naturales para hacer una vida lo más placentera, pues en estas últimas décadas está un tanto revuelto, ¿no? Porque parece que no se comprende muchas veces la labor del agricultor, Esteban. Por supuesto, bueno, pues como bien dices, en los pueblos se vive de manera tranquila, pero no estamos exentos de problemas como puede haber en la ciudad o en cualquier otro ámbito. Y más cuando hablamos de que en los pueblos quien dinamiza la zona y quien genera empleo y quien genera trabajo principalmente son agricultores y ganaderos. Y como bien dices, en esta época y en estos momentos estamos pasando por una etapa que va a ser crucial y que va a marcar pues los 7 años siguientes. Estamos a punto de conocer lo que va a ser el presupuesto que va a marcar un poco el dinero que vamos a cobrar agricultores y ganaderos del 2021 al 2027, digamos que es la nueva PAC. Y bueno, pues va a ser importantísimo. No nos tenemos que olvidar que no solo la política agraria común viene a sufragar a los agricultores y a los ganaderos, es un pilar importantísimo para el desarrollo rural, es decir, viene un poco a ayudar a crear empleo en los medios rurales que tanto se necesita. A veces la gente solo piensa que la PAC, o la gente cree que la PAC solo viene, como bien digo, a agricultores y ganaderos. No, pues no. Tiene que saber también que vienen los grupos de acción local de cada comarca y bueno, si al final se consuma ese recorte que se prevé, pues todos en general, todo el mundo rural vamos a sufrir un varapalo importante. El recorte viene dado por el tema de que se ha salido Inglaterra del tema de la Comunidad Económica Europea. ¿Viene por ahí el recorte? Principalmente sí, porque el Reino Unido ha dejado un agujero que de alguna manera hay que cubrir si queremos seguir percibiendo la PAC tal como la conocíamos hasta ahora, pero luego también viene provocado por los países nórdicos como son Suecia, Bélgica, Holanda, que no están dispuestos a aportar tanto, digamos, a las arcas comunitarias para que el resto de países perciban esas cantidades. Pero si al final tenemos en cuenta que la PAC es la única política de cohesión que tiene ahora mismo la Unión Europea, no se entiende cómo estos países pues no son capaces de seguir cohesionando a la Europa de los 27 que tenemos ahora. Porque las ayudas sí que llegan a los agricultores, sí que llegan al ganadero finalista. ¿Se controla dónde llegan esas ayudas? Vamos a ver, me gustaría decir, porque además lo has hecho en la introducción que has hecho con respecto a mi persona, y decías que yo particularmente, como presidente de mi organización agraria, defiendo que la PAC llegue a los agricultores y que pretendemos que el agricultor y el ganadero produzca alimentos de buena calidad y a precios asequibles. Tenemos que decir que la PAC viene
entre otros motivos, a eso, a compensar un poco a los agricultores y a los ganaderos. ¿Para qué? Para producir alimentos de calidad, para producirles a precios razonables y para venir, pues eso, a cumplimentar la renta del agricultor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Alguien se ha preguntado por qué vale lo mismo un litro de agua que un litro de leche? Vamos a ver, sería impensable que un litro de agua valiera igual que un litro de leche. Viene por eso, pues porque el ganadero percibe un dinero de la PAC para, precisamente, cuando nosotros vamos al supermercado, cualquier ciudadano va al supermercado a comprar una botella de leche, pues bueno, pues podemos comprarla pues a un precio razonable. Sin embargo, pese a esto, que pueda existir una ayuda, un incentivo para que al consumidor no le cueste tan caro el producto, entre lo que el agricultor produce y lo que el consumidor consume, hay un intermediario o varios intermediarios que están quedándose con buena parte de esa riqueza y que están provocando que estos alimentos lleguen en precios a veces abusivos y, sin embargo, al agricultor no se le vean compensados. ¿Qué hacemos en esto, Esteban, para darle un poco la vuelta? Ese es un poco los motivos de las reivindicaciones y de las movilizaciones que los agricultores y los ganaderos estamos llevando a cabo durante todo este mes de febrero, y es un poco pedirle al gobierno que intervenga en lo que es la cadena de distribución. No se entiende cómo, no es el caso de nuestra provincia de Burgos, pero no se entiende cómo unos pepinos, por ejemplo, aumenten un 500% el precio desde origen hasta el supermercado. No se entiende, y bueno, pues eso es lo que con estas movilizaciones se le está pidiendo al gobierno, que intervenga un poco en la cadena de distribución, porque eso es insostenible. Al final el agricultor está produciendo a precios bajísimos, y ya no solo eso, y quiero acentuar algo que me parece importantísimo, y es que ya no solo la cadena de distribución es la que está perjudicando mucho al agricultor directamente y al consumidor final, porque al final el consumidor es el que tiene que pagar el producto mucho más caro de lo que lo debiera de estar pagando, sino que estamos sufriendo, tanto agricultores como ganaderos, una competencia desleal. Y explico por qué. A nosotros, entre otras cosas, también a los agricultores y a los ganaderos se nos paga para no usar materias que pueden suponer un perjuicio para el ciudadano cuando tú consumes esos productos y demás. ¿Qué está ocurriendo? Que vemos cómo a nuestros agricultores o a nosotros se nos condiciona con una serie de medidas, y luego estamos viendo cómo viene fruta, cómo viene carne, cómo viene todo tipo de productos de terceros países, y nadie controla el tipo de tratamientos que esos productos han sufrido, y nos les ponemos en la mesa como que fueran de aquí. Eso es una competencia desleal, y ahí es donde hay que poner también coto a todo esto. Sí, a esos controles. Cambiamos de tema, Esteban. Este año nos llegan noticias, o nos comentan los ganaderos que están sufriendo mucho el tema o hay un pequeño problema entre los veterinarios y los ganaderos por el tema de la tuberculosis. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues efectivamente, lo conozco además muy de cerca, porque lo estamos viviendo además estos días. Es decir, esta semana pasada hemos tenido una reunión ganaderos, organizaciones profesionales agrarias, con el jefe de servicio y con los técnicos del servicio veterinario de aquí, de la delegación de la Junta en Burgos. Y bueno, en primer lugar he de decir que el que haya una prevalencia muy baja en tuberculosis es bueno para los propios ganaderos, porque tiene una carta de presentación a la hora de sacar sus productos al exterior muy buena. Pero sí, cierto es, como bien dices, que en las últimas semanas está ocurriendo algo que hay que buscarle el motivo. No me sirve que un veterinario me diga que es cuestión de mala suerte. No puede ser mala suerte, no puede ser que una explotación que en 30 años no ha tenido un positivo tenga 10 la semana pasada. Yo les dije a los funcionarios, yo les dije a los veterinarios que les pedía, por favor, y les pedía encarecidamente, que se busquen soluciones, que no den esas respuestas así que tan sencillas y tan a la ligera como que es cuestión de mala suerte. Y les pedí encarecidamente que se pongan de parte del ganadero, que a veces tenemos la sensación de que los propios funcionarios, no sé por qué, como que les gustaría, entre comillas, y no me gusta decirlo así,
les gusta venir, asustar al ganadero, decirle que tiene tantas positivas, decirle que le van a condicionar, decirle que le van a paralizar la explotación. Me gustaría hacer un llamamiento... Porque se les paraliza la explotación. Se les paraliza la explotación. ¿Y la carne se puede consumir? Eso es otra de las cuestiones que no se entiende. Le hacen un contraanálisis, lo llevan al matadero y como en el 95% de los casos en el contraanálisis que hacen en el matadero salen negativas, lo meten a la cadena de alimentación, pagándoles mucho menos de lo que realmente vale esa ternera o esa vaca que les han sacrificado. Esto no se entiende. Estamos trabajando y estamos pidiendo que se flexibilicen todas estas cuestiones porque entendemos que no tiene ningún sentido que, bueno, pues que luego se pueda llevar a la cadena alimentaria pagándote la mitad de lo que ello vale. En nuestra zona, durante estas últimas fechas, está habiendo una unión, agrupación de ganaderos en la tierra de la demanda para intentar comercializar mejor el producto, para intentar pues evitar cuestiones como las que estamos enumerando, hacerse más fuertes, convertirse un poco más en un grupo de presión. Esta es la línea, digamos, este asociacionismo. Sí. Yo considero que sí. El cooperativismo siempre es bueno, lo que pasa que yo creo que nos queda todavía mucho recorrido para llegar a tener una mentalidad, tanto agricultores como ganaderos, de cooperativistas. Siempre es bueno poder salir al mercado a vender tu producto en cantidades más grandes. Es impensable que un ganadero simplemente pueda sacar 3-4 terneras a la gran distribución. Es decir, es bueno el asociacionismo, es bueno agruparse, es bueno tener volumen para poder salir al mercado. Creo que por ahí ese es un buen camino y, en fin, lo triste es eso, que necesitamos todavía quizás un poco más de recorrido y mentalizarnos un poco más de que todas esas cuestiones que tú me dices son buenas para todos. Muy bien, Esteban. ¿Cómo se presenta este año la agricultura? ¿Va a haber topillos? ¿Se toman las medidas correctoras a tiempo? ¿Cómo lo ves? Pues mira, he de decirte, en primer lugar, que los que mejor conocemos el campo y el medio rural, y no quiero desviarme de la pregunta, somos los agricultores y los ganaderos. Y he de decirte que no necesitamos tampoco a ningún ecologista de estos de oficina que están en Madrid, que venga a decirnos lo que tenemos que hacer en nuestros montes, en la zona de Pinarén y en la zona de cereal secano, que puede ser la mía. ¿Y por qué te digo esto? Porque tenemos problemas con los topillos, tenemos problemas con los conejos, tenemos problemas con la fauna salvaje que transmite enfermedades al vacuno de carne, que es lo que hay en la zona de Pinares. Y bueno, ¿por qué tenemos todos estos problemas y por qué no se controlan? Porque todos estos ecologistas nos complican mucho la vida y presionan mucho a la administración, y la administración no se atreve en muchos casos a poner medidas eficaces contra estas plagas. Se prevé que haya plaga de topillos porque, de hecho, durante el invierno, que con el frío se supone que se iban a erradicar de alguna manera, no ha sido así. Hay plaga de conejos grave porque la estamos sufriendo, y he pedido una entrevista con el director general de Medio Ambiente y la tengo la semana que viene en Valladolid para ver cómo atajamos este asunto. Tenemos problemas con la fauna salvaje, como digo, en la zona de Pinares, y de alguna manera esto hay que atajarlo. Nuestro presidente regional pidió reducir el 50% de las especies salvajes. Hay que reducir al 50% como estaba en el año 2009. No es ninguna barbaridad, es algo razonable, es algo que hay que hacer. La caza, que tan demonizada está en los últimos tiempos, tiene que continuar como es hecho toda la vida, porque es una medida regulatoria de toda esta fauna que, si no fuera por la caza, y como algún grupo de este tipo quiere paralizar, pues ¿qué sería de nosotros? Se nos meterían los animales salvajes en casa. No se puede permitir. Yo creo que todo tiene que seguir un curso, y bueno, pues como me decías, que quizás me haya desviado un poco del tema. La campaña veremos a ver con estos problemas, trataremos de buscarle solución desde nuestra organización agraria y veremos ya en futuras semanas o en futuros meses te puedo contar si hemos conseguido algo o no hemos conseguido. Pero sí que siento que tienen que contar con los agricultores de la zona, con los ganaderos de la zona, que son realmente los que saben los problemas de qué es lo que pasa, de si hay fauna salvaje, si nos matan las ovejas, si hay muchos topillos. O sea, tienen que contar con los agricultores, porque desde Madrid
se legisla y se legisla muchas veces sin conocimiento, por lo que veo. Por supuesto, y para eso estamos, los agricultores están representados en las organizaciones profesionales agrarias y desde luego que somos los conocedores del entorno rural, que llevamos toda la vida, que yo he heredado, digamos, mis conocimientos de mi padre les heredó de mi abuelo y somos los que realmente tenemos los conocimientos y lo que ocurre en el medio rural. Y a veces he de decirte que el hecho de que cada vez tengamos más condicionantes y que nos quieran hacer entender las cosas a base de sanciones y a base de, bueno, pues de sanciones, no es el camino. Yo creo que hay que sentarse, hablar entre todos y sacar conclusiones de cuál es lo mejor para todos, en definitiva. ¿En qué medida puede influir también la meteorología, lo que estamos viviendo ahora en este invierno suave, ¿no? Con cierta escasez de precipitaciones en el desarrollo de la campaña agrícola, ¿no? Pues mira, principalmente la escasez de precipitaciones es lo que más perjudica a la agricultura y a la ganadería. La ganadería necesita que durante el invierno llueva, que durante la primavera llueva también y que haya pasto para poder tener el ganado en el campo y que al final pues no consuma de casa, que al final al ganadero sí que le supone un gasto importante. Y para la agricultura, por supuesto que lo mismo. La agricultura, a veces la gente dice, no, pues que los agricultores si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve. Siempre se quejan. A ver, siempre se quejan. A ver, hay que entender un poco este sector, hay que ser conocedor para poder opinar de él, pero vamos, la escasez de precipitaciones es un problema que quizás se vaya acrecentando con el paso del tiempo, porque estamos viendo como los inviernos, como tú dices, ya no nieva. Antes nevaba en Burgos, estamos en una provincia que siempre nevaba y bueno, pues al final la lluvia siempre es un hándicap importantísimo para todos. Esperemos que no se cumplan los pronósticos de menos lluvia y que tengamos una primavera con precipitaciones. Muy bien, Esteban, pues muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos el que hayas compartido con nosotros estos minutos también y que conozcamos más sobre esa proyección a nivel personal, que sabemos que Asaja ha depositado en ti muchas confianzas, ¿no? Y que pues tienes mucho recorrido todavía por dar, ¿no? Bueno, pues oye, yo estoy a vuestra disposición, os agradezco la invitación que me habéis brindado. Que sepas que esta es tu casa, seguro que tienes cualquier cosa, pues estamos en contacto y... Pues para cuando queráis. Bueno, hoy nuestro encuentro con Esteban Martínez Zamorano. Estuvieron pues Francisco Reja, servidor Chus Jandrés y en los controles David García y Micaela de Pablo.